Universidad Pedagógica Nacional, Licenciatura en Educación Media Superior, Módulo 6, Diseño y Evaluación Curricular. Tema 3, el currículum como construcción social y cultural. Tutor del grupo, el doctor Armando Aguilera, el alumno Ángel de Jesús Flores Estrada. Enfoque del currículum desde la perspectiva crítica. Una de las principales corrientes de pensamiento para las ciencias humanas en el siglo XX es la formada por la teoría crítica. Dentro de ese enfoque de la teoría crítica se encuentran 4 autores principales que estudiaron el mismo, todos alemanes. El primero, llamado Max Horkheimer, el segundo, Herbert Marcuse, el tercero, Theodor Adorno, y el cuarto, Jürgen Habermas. Para poder conocer un poco más acerca de esta teoría, es necesario estudiar los aportes de la Escuela Crítica de Frankfurt para el diagnóstico de la sociedad moderna y así intentar comprender de una manera integral los problemas que existen en la sociedad contemporánea y sobre todo las consecuencias sociales del capitalismo en su etapa reciente. En un sentido general, los críticos del sistema escolar tradicional han cuestionado las pretensiones de verdad del currículum tradicional. Las consecuencias se encuentran en 3 niveles. Primero, en la educación tradicional, la reflexión acerca de la teoría del currículum es bien o ignorada por completo o instrumentalizada tendenciosamente. Es decir, que la teoría tradicional del currículum se convierte en una camisa de fuerza para plantear cuestiones acerca de la naturaleza de la verdad, para distinguir apariencia y realidad, conocimiento y opinión. En segundo término, se ignora la función ética y política del currículum. No aporta una base racional para criticar, como mínimo, los hechos. Y tercer punto, como el conocimiento tiene que ver con la esfera de los hechos objetivos, la cuestión del conocimiento se reduce como debe de ser transmitido, aspecto técnico de la enseñanza. Otra de las aportaciones importantes es en donde menciona que el currículum escolar no es ajeno a los valores, las actitudes de la sociedad dominante. Por ello, se reivindica que la pedagogía es una realidad cultural y política, y afirma lo siguiente. 1. No hay una teoría de la enseñanza neutra, es decir, que toda teoría propone ciertos intereses. Segundo, la teoría de la enseñanza debe incorporar la crítica para desvelar y desmitificar los intereses, valores y supuestos que mitifica y oculta el lenguaje educativo. Y tercero, todo análisis de la realidad educativa, si no queremos que sea reduccionista, debe contar con un marco teórico acerca de la naturaleza de la sociedad que permita poner al descubierto los valores, intereses, cuestiones de poder y cuestiones de control. Antes de continuar con la explicación de la teoría crítica, es importante entender a qué se refiere la misma. Se dice que la teoría crítica es crítica ya que se distingue de lo tradicional, es decir, la que se considera conservadora, ya que ésta tiende a proteger los intereses de las clases dominantes. Sin embargo, la teoría crítica tiende a asumir una postura ética entre la política y la sociedad, y en cada uno de los conflictos que existen en la misma, en los medios de comunicación, y su misión es apoyar a la sociedad a construir saberes que beneficien al colectivo y que contribuyan a que los seres humanos sean libres y en condiciones sociales de igualdad. La teoría crítica considera que todo conocimiento que no esté en función de hacer más libres a las personas no debería ser reconocido como conocimiento científico. Además, la ciencia, la educación y el conocimiento entonces son vistos como herramientas fundamentales para un cambio social. Esta teoría también menciona
Que la escuela es un lugar social construido por un conjunto de culturas dominantes y subordinadas, y la misión de la pedagogía ha de ser la de tomar conciencia de cómo la cultura dominante funciona como un factor de desaprobación de las culturas marginales. Ello exige desvelar los mitos, mentiras e injusticias que anidan en la cultura dominante. Lo mismo sucede en el lenguaje, ya que este es una construcción social. El lenguaje no tiene capacidad para reproducir, obviamente, la realidad, porque lleva implícitos prejuicios acerca del mundo, mitos sociales, hábitos mentales. Todo lo demás que puede hacer el lenguaje es nombrar la realidad. La capacidad lingüística del sujeto está determinada por la ideología, por los intereses y por los objetivos de la clase social a la que pertenece el sujeto. Todo lo más que tenemos es un lenguaje que reproduce las relaciones sociopolíticas y socioeconómicas de su entorno. De este modo, el significado no es un reflejo de la realidad, sino una construcción del sujeto, sujeto que a su vez está condicionado por su contexto social. Al ser el lenguaje un reflejo de la realidad social, los sujetos organizan la experiencia y justifican un determinado tipo de relaciones e instituciones sociales. Les agradezco mucho su atención. Hasta aquí mi breve explicación acerca del currículum como construcción social y cultural. Que tengan un excelente día.